Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado? En el día de hoy vamos a trabajar un tema supremamente pero muy importante desde el punto de vista biológico y bioquímico, desde el punto de vista de los organismos aeróbicos, anaeróbicos y desde la nutrición. Y ese tema es el de la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, pero para hablar de la fotosíntesis es necesario tocar unos conceptos muy importantes como es el de la nutrición. Entonces, en los organismos hablamos de nutrición autótrofa y de nutrición heterótrofa. Cuando se habla de nutrición heterótrofa, hablamos de nutrición heterótrofa, todos aquellos organismos, ¿cierto?, o seres vivos que son incapaces de elaborar o fabricar su propio alimento. Cuando hablamos de nutrición autótrofa, nos referimos a todos los organismos, ¿cierto?, que son capaces de elaborar su propio alimento. Dentro de estos organismos autótrofos, entonces encontramos plantas, algas, algas y cianobacterias. Estos organismos son capaces de elaborar su propio alimento. En el caso de las cianobacterias, recuerden de que también se les conoce con el nombre de bacterias quimiosintéticas, es decir, que elaboran su alimento a partir de otras sustancias como son el azufre y el nitrógeno. Entonces hablamos de bacterias nitrificantes y hablamos de bacterias sulfuradas. En la fotosíntesis hay unos organismos que utilizan el oxígeno y hay otros que no utilizan el oxígeno, sino que utilizan es el azufre y el nitrógeno, ¿cierto? De eso tenemos las cianobacterias. Ok. Bueno, cuando hablamos del proceso fotosintético, es importante aclarar, o sea, qué sustancias intervienen. Entonces, en el proceso fotosintético interviene como reactivos el CO2, agua, luz, clorofila, agua. Entonces tenemos gas carbónico, agua, luz, clorofila, enzimas y moléculas energéticas. Entonces, primero vamos a definir qué es la fotosíntesis. Entonces, lo primero que podemos decir que la fotosíntesis es un proceso metabólico, chicos. La fotosíntesis es un proceso metabólico. Recuerden que cuando hablamos de metabólico,
nos estamos refiriendo al metabolismo. Y el metabolismo a su vez comprende dos etapas, que son el anabolismo y el anabolismo y el catabolismo. Oye, anabolismo y catabolismo. ¿Qué hemos dicho del anabolismo? Que el anabolismo se caracteriza porque a partir de moléculas sencillas se forman moléculas complejas y eso requiere gasto de energía, ¿cierto? En forma de ATP. Mientras que el catabolismo es lo contrario. A partir de moléculas macro se degradan o se desdoblan a moléculas más sencillas y esto produce ganancia de energía. Bien, entonces hemos dicho que la fotosíntesis es un proceso metabólico, del tipo que anabólico, mediante el cual las plantas mezclan el gas carbónico más el agua, presencia de luz, clorofila, para producir el glúcido o el hidrato de carbono o el azúcar llamado glucosa más oxígeno molecular. Bien, pero veamos cómo ocurre este proceso. El CO2, las plantas lo toman del medio, del aire, de la atmósfera, hay CO2 y la planta lo toma. ¿Por dónde lo toman? Recuerden que las plantas, el proceso fotosintético se da en gran escala, en un alto porcentaje en las hojas, ¿cierto? Y en las hojas, recuerden que una hoja tiene la parte superior y la parte inferior. La parte superior de la hoja se llama el haz y la parte inferior se llama embés. Si nosotros observamos detalladamente una hoja, vamos a apreciar que el haz presenta un color verde más atenuado, más fuerte, y el embés un poco más pálido, con menos color verde. Entonces, eso se debe a la concentración de ¿qué? A la concentración de clorofila que hay en el haz. Por eso la fotosíntesis se realiza en las hojas, pero también en aquellas plantas que tienen tallos verdes también se realiza el proceso fotosintético. Entonces, el gas carbónico lo toman las plantas a través de las hojas, porque en las hojas hay unas estructuras llamadas estomas. Los estomas vienen siendo la misma función de los poros para nosotros. Entonces, son unas estructuras que se abren y se cierran, ¿cierto? Ese orificio que presentan los estomas se llama estiolo y por ahí es por donde sale el oxígeno. Entonces, el agua la toman las plantas desde la raíz. Recuerden que las plantas toman desde la raíz agua y sales minerales. Lo toman desde la raíz, ¿cierto? Y lo suben a la parte superior de la planta a través de un proceso llamado capilaridad. Entonces suben esas sustancias inorgánicas a través de un conducto de transporte de la planta llamado el xilema. Entonces el xilema transporta el agua y transporta las sales minerales. El agua y las sales minerales es lo que nosotros conocemos por el nombre de savia bruta. Entonces transportado hacia la parte superior. Entonces, resulta de que para que se forme esta glucosa y se derive esta liberación de oxígeno, entonces vamos a hablar que en la fotosíntesis hay dos etapas. La fotosíntesis presenta dos etapas.
o dos fases, una fase lumínica y una fase oscura. Repito, el proceso de la fotosíntesis se realiza en dos fases, una fase lumínica y una fase oscura. ¿Qué ocurre o qué pasa en la fase lumínica? Entonces los rayos del sol, ¿cierto? Los rayos del sol llegan, ¿cierto? Directamente sobre las hojas, y en las hojas nos vamos a encontrar las células contienen un organelo, que son los cloroplastos. Y los cloroplastos en su interior contienen un pigmento llamado clorofila, ¿cierto? Entonces, esos haces de luz llegan directamente a la clorofila, ¿cierto? Y ahí entonces se da una primera reacción bioquímica que consiste en transformar la energía lumínica en energía química. Y esa energía lumínica que se transforma en energía química da como resultado dos sustancias muy importantes, el ATP y el el adenosin trifosfato y el dinucleótido de adenosin fosfato reducido. Estas son dos moléculas altamente energéticas. Estas dos moléculas se producen en la fase lumínica, esa es la primera parte. Ahora nos vamos a la fase oscura. Chicos, cuando hablamos de la fase oscura no significa que se tiene que dar solamente en la oscuridad. Ojo, la fase oscura puede ocurrir en presencia o en ausencia de luz. Listo, eso es muy importante. Pero la fase lumínica sí necesariamente requiere de la luz solar. Entonces, en la fase oscura es donde el gas carbónico va a ser reducido para producir la glucosa. Y para que este gas carbónico sea reducido al hidrato de carbono glucosa, pues se requiere de una energía. Y esa energía ya se produjo o se formó en la primera fase, es decir, en la fase lumínica. Entonces se utiliza el ATP y el DAC-pH reducido. Estas dos moléculas energéticas son las que permiten reducir este gas carbónico y convertirlo en glucosa, ¿cierto? Recuerden que el proceso fotosintético no solamente, a través del proceso fotosintético no solamente se elabora los hidratos de carbono, en este caso almidones, la glucosa, también la planta elabora lo que son lípidos y proteínas, ¿cierto? A partir de aminoácidos, pues sintetiza las proteínas, ¿cierto? Que son necesarias para la planta, pero que la cantidad que elabora o que produce es muy enorme. Entonces, los organismos autótrofos lo que hacemos es que tomamos de las plantas esas moléculas. Entonces, dentro de la importancia del proceso fotosintético, entonces tenemos que es fundamental para nosotros, los organismos aeróbicos, la producción del oxígeno. ¿Y dónde sale ese oxígeno, chicos? Ese oxígeno sale de la ruptura de la molécula del agua, una fotólisis. Fotoluz, lisis, ruptura. Se rompe, ¿cierto? Queda libre esos átomos de oxígeno, los cuales salen a través del estiolo de los estomas, ¿cierto? Y lo utilizamos los organismos heterótrofos. Entonces, el proceso fotosintético es uno de los procesos muy importantes, trascendentales del planeta Tierra. Nos genera el alimento y nos proporciona el oxígeno para los organismos heterótrofos. Bien, chicos, entonces hasta aquí hemos hablado un poco sobre el tema de la fotosíntesis.
lo estaremos ampliando en el taller complementario y en la actividad en casa. Espero que les haya gustado. Un hermoso día. Chao, se cuidan.